Suma Teológica, primera parte, cuestión 10 sobre la eternidad de Dios. Artículo 5, sobre la diferencia entre Evo y tiempo. Objeciones por las que parece que el Evo no es distinto del tiempo. Objeción 1. Dice Agustín en el 8 Supergénesis. Adlit. Dios mueve la criatura espiritual en el tiempo. Pero se dice que el Evo es la medida de las sustancias espirituales. Luego no hay diferencia entre tiempo y Evo. Objeción 2. Es propio del tiempo tener antes y después. Es propio de la eternidad ser totalidad simultánea, como se dijo. Artículo 1. Pero el Evo no es la eternidad. Pues se dice en Eclesiástico 1,1 que la sabiduría es anterior al Evo. Luego no es totalidad simultánea, sino que tiene antes y después lo mismo que el tiempo. Objeción 3. Si en el Evo no hay antes y después, en el Evo no hay pasado, presente ni futuro. Como quiera que es imposible que el Evo no se diera en el pasado, es imposible que tampoco se dé en el futuro. Esto es falso, pues Dios puede reducirlo a nada. Objeción 4. Como quiera que la duración del Evo es infinita en cuanto al después, si el Evo es totalidad simultánea se sigue que algo creado es infinito en acto. Esto es imposible. Así, pues, no hay diferencia entre Evo y tiempo. Contra esto, está lo que dice Boecio. ¿Tú sacas el tiempo del Evo? Respondo. El Evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos. Hay algunos que establecen la diferencia diciendo, la eternidad no tiene ni principio ni fin. El Evo tiene principio, pero no fin. El tiempo tiene principio y fin. Pero se trata de una diferencia accidental, como quedó dicho. Artículo 4. Porque si el Evo fue y siempre será, según dicen algunos, o dejara de ser porque Dios puede determinarlo, aún así se distinguiría la perpetuidad del tiempo y de la eternidad. Otros sitúan la diferencia de estas tres cosas diciendo que la eternidad no tiene antes ni después, el tiempo tiene antes y después con novedad y antigüedad. El Evo tiene antes y después sin novedad ni antigüedad. Pero esta distribución es contradictoria, resultando evidente si se le aplica la misma medida de la novedad y la antigüedad. Porque así como el antes y el después no son simultáneos, si el Evo tiene antes y después es necesario que, concluida una parte del Evo, sea sustituida por otra parte y, de este modo, se introduce la novedad en el Evo como sucede en el tiempo. Si esta diferencia, en vez de aplicarla a la medida la aplicamos a lo medido, los inconvenientes permanecen. Pues si las cosas temporales envejecen con el tiempo, la razón está en que son mutables, y precisamente por la mutabilidad de lo medido hay antes y después en la medida. Esto se observa en el Physique. Por lo tanto, si el mismo Evo no está sometido a la novedad o antigüedad, la razón se encontrará en el hecho de ser intransmutable, por eso en su medida no habrá antes y después. Consecuentemente, hay que decir, como quiera que la eternidad es la medida del ser permanente, cuanto más se aleja algo de la permanencia del ser, tanto más se aleja de la eternidad. Hay ciertas cosas que se alejan tanto de la permanencia del ser, que su ser está sometido al cambio, o es el mismo cambio, por eso son medidos con el tiempo. Esto es lo propio de todo movimiento y también lo propio de todos los seres corruptibles. Por otra parte, hay seres que se alejan mucho menos de la permanencia en el ser, porque su ser no está sometido al cambio, ni es el mismo cambio, sin embargo, de algún modo tienen el cambio, bien en acto, bien en potencia. Esto es lo propio de los cuerpos celestes cuyo ser sustancial es intransmutable. Sin embargo, su ser intransmutable está sometido a la ocupación de un lugar. Algo parecido pasa con los ángeles, que tienen ser intransmutable sometido a la mutabilidad de la elección, algo propio de su naturaleza. Por eso, pueden cambiar con respecto a su elección, pensamiento, afecto y lugar. Y pueden ser medidos por el Evo, que es el medio entre la eternidad y el tiempo. En cambio, el ser medido por la eternidad no es mutable ni está sometido a la mutabilidad. Así, pues, el tiempo tiene antes y después, el Evo no tiene antes ni después, pero le son aplicables, la eternidad no tiene antes ni después ni le son aplicables. A las objeciones. A la objeción 1. Las criaturas espirituales, vistas desde la sucesión que se da en sus afectos y pensamientos, son medidas por el tiempo. De ahí que Agustín siga diciendo que moverse en el tiempo es moverse en el afecto. Y en cuanto a su ser natural,
su medida es el ego. En cuanto a su visión de la gloria, participan de la eternidad. A la objeción 2. El ego es totalidad simultánea, sin embargo no es eternidad, porque está sometida al antes y al después. A la objeción 3. Los ángeles, en cuanto tales, no están sometidos al pasado y al futuro, sino solo por cambios accidentales. Cuando decimos que un ángel fue o será, esto es una diferencia introducida por nuestro entendimiento, que aprehende el ser de los ángeles comparándolo a lo sometido al tiempo. Sin embargo, cuando decimos que un ángel es o fue, estamos suponiendo algo opuesto no sometido al poder divino. Por otra parte, cuando decimos que será, no se supone nada. De ahí que, como quiera que tanto el ser como el no ser del ángel está sometido al poder divino, desde cualquier punto de vista Dios puede hacer que el ser del ángel no exista en el futuro. Sin embargo, no puede hacer que no sea mientras existe, o que no fue mientras existió. A la objeción 4. La duración del ego es infinita porque no acaba en el tiempo. Además, no hay inconveniente en que exista algo creado infinito si no existe limitado por algo. Fin del artículo 5.